Buenos días, muchas gracias por asistir a esta convocatoria de prensa donde queremos explicar el contenido de un pleno extraordinario que se va a celebrar mañana, jueves, a las 11 de la mañana, aquí en el Salón Capitular del Castillo de Luna, y que va a tener como objeto la adhesión de este ayuntamiento a un plan de pago a proveedores que se ha puesto en marcha por parte del Gobierno de la Nación. Es una medida a la que nos vamos a acoger, como digo, mañana, que se contempla en el Real Decreto Ley 27 de diciembre de medidas urgentes que se aprobó al final del año pasado, precisamente para dar respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania en la economía. Y tengo que decir que es un mecanismo, como todos los planes de pago a proveedores, es un mecanismo de financiación a entidades locales. En esta ocasión, el diseño que se ha realizado por parte del Gobierno de este tipo de plan de pago a proveedores, de este mecanismo, es un procedimiento en el que hay dos grupos de ayuntamientos. Algunos a los que la acogida al mismo tiene que ser de forma obligatoria y otros que se lo pueda realizar de forma voluntaria. ¿Cuáles son los requisitos que ha establecido el Ministerio para determinar qué ayuntamientos son los que se tienen que acoger a este mecanismo de forma obligatoria y cuáles son aquellos que es de forma voluntaria y, por tanto, pueden decidir adherirse o no? Pues lo que se ha tenido en cuenta es el periodo medio de pago a proveedores que las entidades locales hayan tenido en el segundo y tercer trimestre del ejercicio 2022, del ejercicio pasado. De tal forma que aquellos municipios que, habiendo tenido un periodo medio de pago a proveedores superior a 60 días, tengan una cifra muy elevada y que ponga en riesgo la media nacional, y por otro lado aquellos que, aun teniendo un periodo medio de pago a proveedores superior a 60 días, pues este periodo medio de pago no sea tan relevante y, por tanto, no ponga en riesgo lo que es la media nacional. Ese es el criterio que se ha utilizado. Nosotros estamos encuadrados dentro del segundo lote, es decir, de aquellos que no tenemos por qué adoptar esta medida de forma voluntaria. Porque, si bien es cierto que tenemos un periodo medio de pago a proveedores en esos dos trimestres es superior a 60 días, ¿vale?, como lo hemos venido anunciando en otra comparecencia, pues el Ministerio ha entendido que no somos los que tenemos un dato más perjudicial ni lo que vamos a poner en riesgo esa media nacional. Por tanto, la posibilidad de adherirnos o no a este plan de pago a proveedores es voluntaria. Por tanto, tenemos que decidir en un acuerdo plenario si queremos acogernos o no queremos acogernos. Por parte del Gobierno municipal se ha estado analizando la situación y hemos estado trabajando precisamente para poder acogernos a este plan de pago a proveedores. Y ahora explico el motivo del por qué nos vamos a acoger, por qué entendemos que es interesante acogernos. Y lo tenemos que hacer mañana como último día, porque el viernes es el último plazo que ha marcado el Ministerio, ha dado unos plazos muy perentorios para que realicemos la solicitud formal al Ministerio de Hacienda. ¿Por qué nos vamos a acoger a este plan de pago a proveedores? En primer lugar, porque entendemos que es una oportunidad muy importante para inyectar liquidez a todas las empresas que sean proveedores del ayuntamiento, que es, en definitiva, una de las medidas que contempla este Real Decreto Ley al que antes he hecho referencia. Ese decreto ley contempla un paquete de medidas, precisamente todas ellas en aras a inyectar liquidez a la economía en este contexto complicado y de altos precios y de falta de suministro como consecuencia de diversas cuestiones, pero fundamentalmente de la guerra de Ucrania. Y nosotros entendemos que acogernos a esta medida es dar cumplimiento a ese espíritu, al espíritu de ese decreto ley, para inyectar liquidez a nuestras empresas proveedoras, a las del ayuntamiento. Pero además también entendemos que es muy importante porque, haciendo números, creemos que este mecanismo puede ser un mecanismo que dé solución a el único dato negativo que tenemos ahora mismo en lo que es la liquidación de los ejercicios presupuestarios, que es el remanente de tesorería para gastos corrientes. Como ya se explicó en la última liquidación del presupuesto que se llevó a cabo, que es la liquidación de 2021, porque la liquidación de 2022 se está realizando, se está ahora mismo contabilizando las operaciones, vimos como todas las magnitudes ya no salían positivas después de revertir el signo negativo que el año de pandemia ocasionó en las cuentas públicas. Veíamos que la liquidación de 2021 tenía todos los parámetros positivos, a excepción del remanente de tesorería para gastos generales, que era de signo negativo y que ya decíamos que estábamos trabajando en una serie de medidas para poderlo corregir, fundamentalmente en corregir
o dar salida a ese exceso de financiación afectada que era el que ocasionaba este signo negativo. No obstante, este mecanismo de liquidez extraordinaria también nos va a permitir actuar sobre esta magnitud presupuestaria en tanto en cuanto las obligaciones pendientes de pago van a desaparecer porque van a poderse abonar en su integridad, con lo cual entendemos que es un mecanismo también, es una vía que además de inyectar liquidez a las empresas nos va a servir a nosotros para corregir este dato que teníamos negativo en la última liquidación de 2021 y creemos que 2023 sí se podrá cerrar con una liquidación presupuestaria donde todas las magnitudes presupuestarias sean positivas y cumplamos perfectamente en su integridad, que sería pues de los pocos años en que esto ocurriría. Pero además también, y como consecuencia de lo anterior, nos va a servir para reducir el periodo medio de pago a proveedores. Ya hemos tenido una experiencia que ha sido muy positiva con respecto al plan de pago de proveedores que se aprobó el año pasado más o menos sobre esta fecha. Era un plan de pago a proveedores que también se puso en funcionamiento, pero que era muy pequeño en cuanto a su envergadura, porque solamente permitía que entraran facturas que cumplieran unos requisitos de presentación, unos requisitos de contabilización, pero aún así ese mecanismo de financiación ha hecho que, por ejemplo, si cerramos el año 2021 con un periodo medio de pago a proveedores de 212 días, 2022 lo hemos cerrado con 151 días. Es decir, hemos podido reducir a casi la mitad el periodo medio de pago a proveedores con esa medida extraordinaria del año pasado que no llegaba ni siquiera a los 5 millones de euros. Con esta medida, que ahora va a suponer un importe superior, y ahora lo voy a decir, creemos que vamos a poder revertir completamente también el periodo medio de pago a proveedores y que este mismo año pues quedará reducido a unas cantidades muy pequeñas y muy acordes con lo que la legislación impone. ¿Cuál es la cuantía que se va a incorporar en el plan de pago a proveedores? Bueno, tengo que decir que este mecanismo, el mecanismo que ha puesto en marcha el Gobierno en esta ocasión, difiere en cuanto al procedimiento que ha seguido los restantes planes de pago a proveedores. Hasta ahora, cada vez que teníamos un plan de pago a proveedores, lo primero que se hacía era una relación de las facturas pendientes de pago, se establecía cuál era la que cumplía los requisitos que establecía el plan y por ese importe es por el que se solicitaba la operación. En esta ocasión no, en esta ocasión el procedimiento es distinto. En esta ocasión ha sido el propio Ministerio el que ha establecido una cuantía máxima para cada uno de los municipios. Una cuantía que será por la que tenemos que solicitar este mecanismo de financiación extraordinario y que es una cuantía que deriva, o según explica la normativa, deriva de la deuda comercial y de las operaciones pendientes de aplicación de los ejercicios, del ejercicio 2022, trimestre segundo y tercero. Según eso, cada municipio aparece en un listado donde, de acogerse, los que son de acogimiento voluntario, se fija cuál es el importe de la operación. En nuestro caso, el Ministerio nos ha fijado el importe en 13.531.601 euros, con 83 céntimos, es decir, una cantidad muy precisa porque hasta incluso con céntimos lo ha establecido. Esa cantidad no significa que sea las operaciones que hayan pendientes, porque van a entrar en el plan de pago a proveedores todas aquellas facturas existentes actualmente y aquellas que puedan entrar en el ayuntamiento y sean contabilizadas hasta el 14 de abril. Es decir, hacemos la operación primero y las facturas que van a poder entrar van a ser aquellas que se presenten y se contabilizan hasta el 14 de abril. ¿Qué ocurre? Que en el caso de que el importe que se nos conceda con esta operación, esos 13,5 millones, sea superior al volumen de facturación que el 14 de abril pues, se haya producido, tendríamos que devolver, tendríamos que amortizar el exceso, ¿vale? Solamente nos quedaríamos con lo que son la facturación, como es lógico. Por tanto, aprobamos el plan mañana en el Pleno, lo comunicamos al Ministerio de Hacienda y hasta el 14 de abril se irá preparando la relación de facturas que puedan acogerse a este plan. Del 3 al 12 de mayo, las empresas tendrán un periodo para decidir voluntariamente si aceptan o no estar incluido en el plan de pago a proveedores, porque no es un mecanismo obligatorio para el proveedor, sino que es el proveedor que tiene que decidir si acepta o no acepta, como ocurriera en los planes de pago a proveedores
puesto en marcha con anterioridad. Y a mitad del mes de mayo, pues directamente desde el Ministerio, y esto sí lo quiero dejar claro, no es un dinero que reciba el Ayuntamiento, sino directamente desde el Ministerio, se hará el abono de las facturas correspondientes. ¿Esto qué implica? Esto implica que es una oportunidad única para que el Ayuntamiento se quede a cero en el mes de mayo, a mitad del mes de mayo de este ejercicio. Se quede a cero con la deuda comercial e incluso con las operaciones pendientes de aplicación, con las OPA, que como sabéis ha sido un mecanismo de reducción que nos hemos marcado en este mandato porque teníamos un déficit estructural de tener un volumen de OPAs muy alto. Toda la deuda se convertiría en deuda financiera que se tendría pues que abonar en el plazo de 12 años, el plazo de amortización sería 12 años, con los 4 primeros años de carencia. Aquí sí se sigue la misma estructura que la deuda, las operaciones de crédito en otros planes de pago a proveedores. Con respecto a qué compromiso tiene que asumir el Ayuntamiento para poderse acoger a este mecanismo de financiación, pues en principio la normativa establece que tendría que elaborarse un plan de ajuste donde se establecieran las medidas que se van a implementar para que se pudiera garantizar la devolución de esa operación de crédito. En nuestro caso, al tener nosotros un plan de ajuste vigente, hemos hecho los cálculos y simplemente con una actualización de ese plan de ajuste cumpliríamos los parámetros y las magnitudes económicas para podernos acoger. Por tanto, no se va a aprobar ningún nuevo plan de ajuste, no va a haber ninguna nueva medida adicional y, evidentemente, no va a haber ninguna medida que afecte a lo que son los tributos. Una vez que nosotros hayamos realizado esta operación, como digo, la consecuencia más inmediata es que toda la deuda se convertirá en deuda financiera, es decir, ya el Ayuntamiento no tendrá deuda con proveedores, no tendrá operaciones pendientes de aplicación, sino solamente deuda financiera, con las operaciones, o sea, con las entidades financieras. Será la deuda existente actualmente, la que queda pendiente de amortizar, más estos 13,5 millones en los que consiste la operación. Esto, además, lo podemos asumir precisamente porque hemos llevado a cabo durante los últimos años un esfuerzo de amortización de deuda muy importante. Es obvio que si esto no hubiera ocurrido, el Ayuntamiento ahora mismo no podría estar en condiciones de poder beneficiarse de este mecanismo tan importante. De ahí la importancia de cumplir a rajatabla las amortizaciones del plan de amortización de la deuda. Yo quiero enseñar una gráfica para que se vea un poco, hemos hecho la planificación futura de cómo se haría la amortización de esta deuda financiera y le voy a explicar en estos términos. Como veis, en color rojo están las cantidades que anualmente se ha venido abonando desde 2015 hasta la fecha, ¿vale? Cantidades anuales de deuda financiera y con administraciones públicas. Si veis en esta gráfica, la media en la que ha oscilado estos años siempre ha estado por encima de los 4 millones de euros. Hay años que se amortizaba más, años que se amortizaba menos. Por ejemplo, tenemos un pico importante en el año 2016, donde se amortizó 4.689.263 euros. Como digo, deuda financiera y con administraciones públicas solamente. Hemos incorporado ya en esta planificación la deuda de este nuevo plan de pago a proveedores, de estos 13,5 millones. Y sería la que aparece en verde. Sería una proyección hasta 2035, que sería cuando se quedaría completamente saldada toda la deuda financiera del Ayuntamiento. Y ya este año 2023, como veis, y como ya también he comentado en muchas ocasiones en otras ruedas de prensa, este año 2023 el volumen de amortización baja considerablemente. Hay un salto importante. ¿Por qué? Porque en el ejercicio 2022 terminamos de pagar préstamos privados históricos que existían en el Ayuntamiento. Por tanto, ahí tenemos una bajada de más de 1 millón de euros con respecto al año anterior, lo que implica que el Ayuntamiento en este ejercicio tenga todavía más liquidez. Pero esto se va a producir en 2024, donde va a seguir bajando, 2025, 2026, donde va a bajar de forma considerable, y solamente tendrá 2 puntos en 2028 y 2029, que serán los primeros años en los que empieza a devengarse la amortización del capital de la nueva operación. Pero aún así,
serían cantidades que quedarían por debajo de los 4 millones de euros que, según la media de lo que hemos hecho en los últimos años, el ayuntamiento tiene capacidad para soportarlo porque es lo que ha ocurrido durante los últimos 8 años. Y luego ya, 2031, bajará también de forma muy considerable porque terminarán la amortización de otros préstamos hasta que en 2035 se termine de abonar completamente. Por tanto, a la hora de hacer la planificación futura, vemos cómo esta nueva operación no solamente implica una inyección de liquidez a las empresas actualmente, sino que incluso en el cronograma del ayuntamiento de pagos y de amortización de deuda en el futuro, pues serían cantidades mucho más asumibles que las que hemos venido asumiendo en los últimos años. Como digo, esto ha sido gracias a ese importante esfuerzo de amortización que hemos hecho durante los últimos años. Si vemos un poco la fotografía fija de cómo quedaría la situación económica, vamos a pasar a otra gráfica donde podemos ver que esta sería la situación en la que nos quedaríamos, ¿vale? Incluyendo ya esta nueva operación. Al unificarse toda la deuda, ser solamente deuda financiera, incluyendo ya la nueva operación, los 13,5 millones, vemos cómo actualmente, o sea, en mayo de este año, cerraríamos el ejercicio, ya una vez firmada la nueva operación, con 30.486.630 euros. Muy distante de lo que había en 2015, que eran 60.540.132 euros. Por tanto, mecanismo de pago importante, va a inyectar liquidez a las empresas, va a permitirnos corregir magnitudes presupuestarias que actualmente tenemos en negativo y, pese a eso, pues vamos a seguir con un importante nivel de reducción de la deuda. Y además, con otra cuestión importante, como he dicho anteriormente, que no vamos a tener que llevar a cabo, salvo que el Ministerio pidiera alguna modificación, en principio no vamos a tener que llevar a cabo ninguna redacción de un nuevo plan de ajuste, sino simplemente actualizar las cifras del que tenemos actualmente, que ya la tenemos actualizada, y que no implica ninguna medida adicional a implementar fundamentalmente en el ámbito de la presión fiscal a los ciudadanos. Por tanto, nosotros creemos que es un mecanismo muy importante, que es una gran noticia que el Gobierno de la Nación haya puesto en marcha este mecanismo extraordinario de liquidez en el contexto económico en el que ahora mismo estamos, y la idea de este Gobierno es trabajar para que el mayor número de empresas posible puedan adherirse a este plan de pago y que podamos tener como algo satisfactorio el hecho de que se elimine toda la deuda comercial y las operaciones pendientes de aplicación que el Ayuntamiento tenga en mayo, que es cuando se realizará el pago de estas cantidades.